consiste en deformar el argumento al contrario para burlarse de ella, pero después de deformar. Y yo le he dicho aquí que se puede hacer un proceso en la sociedad, en lo suyo, doctor López. Incluso si yo quisiera ver en la práctica qué pasa si nosotros aceptamos la invitación, entonces dividimos a los de no en unos de no, llamémosles buenos, que tienen unas reformas a la fuerza posibles, y otros de los que no son tan buenos, que tienen unas propuestas que ya chocan conmigo. Y entonces, claro, uno dice, como ganaron por 60,000 votos, los del no buenos nos darían a un bloque artificial, porque no hay otro permiso. Y entonces hacemos unos remiendos en el acuerdo posibles con las FARC aceptan, entonces esto colorín colorado, qué belleza, esto se soluciona fácil, resulta que así no hay nada. Si nosotros nos pasamos en cierta forma Santos, que sería el presidente Santos, sería el gran responsable, es el presidente, y llega incluso en su querer, llega y hace una recomposición del acuerdo con alguna aceptación de algunos que no, ¿cierto? Y dice, ya, así otros supongan, ya esto es el acuerdo y lo vamos a llevar al Congreso. Tendría que ir al Congreso y la FARC dice, listo. Y supongamos que el presidente Santos no pierde el control del Congreso, porque es que la derrota del 2 de octubre puede tener una incidencia, pero supongamos que no pierde el control. Y entonces los acuerdos se dan. Y los guerrilleros desmovilizados van a San Martín, van a Catatumbo, van a Urabá. ¿Sabes qué está pasando? En la realidad colombiana los matan porque dentro de los sectores del no me refiero a las ciudadanías, grupos de poder dentro del no, al sentirse excluidos por una decisión del presidente Santos, que hace que los acuerdos, así sean medianamente corridos, se impongan, a pesar de los doctores, se sienten legitimados en su proceso. Y viene la balacera, y no solamente en esas regiones, sino aquí. Entonces, digamos, por eso es que esto no se puede solucionar con un ejercicio un tanto limpio y aséptico. Sino, si hubiera ganado por inmensa mayoría, vendría un poco mi cuestionamiento también. Y cuando empezamos a resolver las causas de la convivencia que afectan la convivencia social. Por eso, porque ya está así la situación de complicada, es que tenemos que cambiar la mesa del juego. Y eso no es un juego. Tenemos que cambiar el escenario de discusión de la paz económica, que puede implicar mantener el cese bilateral. Eso es, digamos, uno de los hechos, una de las ganancias de ese cese bilateral, incluso con el ELN, que puede implicar incluso mantener una especie de tregua no firmada con otros actores de la violencia. Pero nosotros tenemos que dotar, si queremos aprovechar el momento y tratar de salir en positivo hacia adelante en la sociedad colombiana, tenemos que dotar a la sociedad de poder constituir, es decir, de capacidad de decisión, que no es la FARC, que no es Santos, que no es Uribe, capacidad de decisión sobre temas fundamentales de la convivencia que nos genera un ambiente de transformación en donde es posible entonces que la desmovilización de la FARC sigue pacíficamente hacia la política y no solamente la FARC. Pero digamos, quería hacer esta réplica para que no se vea no, que es muy fácil entonces traer uno del no, imponer los abuelos y que se va a la balacera. Un último comentario del doctor Marco, que creo que se tocó cerrar definitivamente. No es elevarse, ojo. Este es el momento de elevar las luces. Si no se elevan las luces, fracasamos. Y una paz chiquita lo único que trae es una nueva guerra que te da. Entonces voy a tratar de explicarlo también, ¿de acuerdo?
Yo lo que pienso es que el 2 de octubre fracasó algo y que hay que aceptarlo. No se clarifican las cosas en el país, nos decimos mentiras, no vamos a encontrar las soluciones. El 2 de octubre fracasó algo. Fracasó unos acuerdos de paz que tenían que ver con desmovilizar una guerrilla importante. Yo apoyé eso, pero que se vendieron con la paz, ¿no? Tal desconfianza provocó en la sociedad colombiana que un parte no votó. Eso fracasó. Y entonces tenemos que poner las cosas como son. Entonces, hay que hacer unos acuerdos para desmovilizar a las FARC que se conviertan en un partido político, y al mismo tiempo hay que discutir con la sociedad colombiana, no con los FARC, las reformas que son imprescindibles para que la convivencia social sea posible. Y eso en la historia en otros países se puede ver con claridad, pero si eso no lo hacemos, nada sacamos desmovilizando a los FARC, porque le estamos condenando a ser asesinados. Si la paz no se va construyendo concomitantemente, el esfuerzo pequeño se vuelve un problema grande. Porque el 2 de octubre ocurre una segunda usurpación, y es que la población votó contra los acuerdos, mayoritariamente. Esa es la realidad. Pero no votó por qué tipo de nuevo acuerdo se tiene que hacer, porque no se le preguntó. Es decir, toda la problemática planteada por el expresidente Uribe acerca de los tenedores de tierras de buena fe deben permanecer con la tierra, así esta tierra haya sido un despojo de los campesinos, o los militares no tienen que ir al tribunal especial porque en la justicia ordinaria pueden tener un mejor tratamiento. Todo eso es una usurpación. La gente que votó por el no votó por eso, porque no se le preguntó eso, se hizo solo una pregunta. Y así no nos gusta a nosotros, yo voté por el sí. Lo cierto es que la mayoría dijo que esos acuerdos de La Habana no van. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Usted qué propone? Claudia López tiene una propuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos las luces, nos vamos a una muy directa conversación sobre cómo me parece a mí que debería ser el acuerdo mejor. Eso es el laberinto, sin que la señora del laberinto, Ariadna, pueda botar el hilo que nos saque el laberinto. O por ahí podemos perder 5 años sobre el tal mejor acuerdo. Lo único que estamos haciendo es un ejercicio intelectual muy valioso, pero volátil. Lo que tenemos que hacer es plantear el escenario por fuera del laberinto, con todo el respeto. Es decir, invitarnos a ese laberinto sin que exista Ariadna que nos bote el hilo famoso que nos podía sacar del laberinto. Es perdernos en un laberinto sin solución, porque los voceros del no, no los ciudadanos del no, sino sus líderes, no quieren un acuerdo de paz. Y esa es la realidad en su mayoría de los líderes. ¿Por qué? Porque hay un almendrón que está allí, que es el que hay que resolver de otra manera. Ese almendrón tiene que ver con la tierra, la posesión de la tierra, tiene que ver con la verdad, no con el tipo de justicia, sino con la verdad, que es fundamental para una reconciliación, y tiene que ver con algo que no está en los acuerdos, y que ellos, tanto los del sí como los del no, niegan la necesidad de discutir ya las reformas sociales que nos lleven a remover las condiciones que nos llevan a la violencia, que no pertenecen a la FARC ni al Estado, sino que están en la sociedad y que tienen que ver con otros temas que no están en los acuerdos de La Habana. Si nos salimos del escenario del laberinto, que es la oportunidad que nos da la victoria de Dios, es decir, vale, ya ganaron. Esos 4 años se perdieron. Y esa es la realidad. Hay una implicación. Doctor, pero usted no cree que. Pero déjame terminar. No, pero porque quiero preguntar, no. ¿por qué no?
es para ir concretando. ¿Usted no cree que esos 4 años y los 2 anteriores de negociaciones previas clandestinas, o por lo menos no hechas públicas, no hay un acumulado político que vale la pena capitalizar, así sea para tirar el hilo más hacia adelante? Es decir, se puede hacer borrón y cuenta nueva cuando por primera vez un grupo armado como las FARC acepta dejar las armas, dice que está dentro del marco, acepta la Constitución, digamos, hay unos, su discurso agrario cambia completamente, porque si uno mira el punto agrario, pues cualquier país civilizado hizo, y por esto se lleva peleando 50 años. Si eso es lógico, si eso es lo más socialdemócrata, diría yo, entonces, ¿cómo salir de ese laberinto sin echar a la caneca 4 años de una acumulado político? En el 91, creo que me invitaron, fue quizás por eso. En 1989, nosotros duramos 8 meses, 9 meses en un municipio que se llama Santo Domingo. Hicimos como 40 o 50 páginas de un acuerdo que nadie recuerda. Incluso es difícil de encontrar. ¿Sabe qué pasó con ese acuerdo? Se cayó en el Congreso de la República. El acuerdo tenía que ser presentado como una ley para citar un referéndum. Se nos olvidó la historia. Y las mayorías que están en manos de la mayoría del Congreso de la República de 1989, de acuerdo a Marta Catalina Áñez y sus voceras, hundieron el acuerdo. Y por eso creo que el ministro del Interior tuvo que renunciar, con el señor Lemus. ¿Y qué pasó? Eso era tan dramático. Bueno, porque la historia no se puede repetir. ¿Qué pasó? Fueron como 8 meses. Eso fueron 8 meses de trabajo y antes desde yo era un joven de 30 años, 29 casi. Pero lo que pasó para solucionar el impasse, y el acuerdo tenía que ver con un dato más de reforma social y de acceso a la actividad política que hoy el acuerdo del Estado. Lo que pasó es que se cambió completamente el escenario. Es como mover la mesa, esta mesa no sirvió. Entonces hay que construir otro escenario diferente. Pizarro vino con orden de captura a Bogotá en otros tiempos. Su popularidad impedía que ocurriera el preso. Y se reunió con el presidente Leguízamo Vaz en el mes de abril de 1990. Fue el último acto público que hizo, porque después lo mataron. Y firmó un papel de 3 cuartillas que decía que lo que había que buscar era una Asamblea Nacional Constituyente para hacer un acuerdo de paz. Y Barco firmó ese papel. Y murió Pizarro y Barco dejó de ser presidente, pero el proceso político colombiano llevó, mataron a todos los candidatos presidenciales alternativos, decentes que había en el país, etc. La crisis generada llevó, y el mismo proceso de paz en crisis de los 19 llevó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa constitución de la que hoy se habla tanto es el Tratado de Paz. Que, y aquí, disculpen, porque es que no se trata de que evitemos. La Constitución del 91 permitió la desmovilización pacífica del M-19, el EPL, el ISLAM, etc. Pero en la década de los 90 se generó una guerra peor, una violencia peor que la que había antes del 91. El genocidio, los paramilitares, las masacres, 200.000 muertos, en todo 60.000 desaparecidos. Unas élites locales territoriales no dejaron aplicar la Constitución del 91 y se aliaron con el narcotráfico para hundirla en sangre. Y por eso es que a mí me aterra un poco el que ya ha pasado por esa historia. Tratemos de mirar este asunto de la misma manera, como la miramos en el... Me equivoco si deduzco de todos sus planteamientos que usted lo que está planteando como nueva asamblea es una constituyente. No, antes que nada, tenemos que reconocer que en el 2 de octubre ocurrió una derrota política. Es del presidente Santos, es mía, es de quienes votamos por el sí, es de quienes trabajaron los acuerdos de desmovilización. Esa es una derrota política. ¿Por qué? Porque se puede escribir a mí 2 veces, pero es la realidad. Que da una oportunidad
que los que ganaron no dijeron qué tipo de acuerdo, pero él no se expresó eso. Lo que hace Uribe hoy es usurpar ese electorado. Da una oportunidad que debería comenzar, porque nosotros aceptáramos que quien tiene la posibilidad de resolver el problema es la sociedad. Y que eso, para ponerlo en términos concretos, como le gusta a la doctora López, no discursivos puramente, eso se expresa en poder constituyente. O sea que sí, usted diría que El poder constituyente, tú le diste el nombre del mufle de soberanía popular. Eso no necesariamente es una asamblea nacional constituyente como el 91, ojo. Sí. Pero dotar de poder constituyente a la sociedad es dotarla de poder de decisión. Y te voy a poner un ejemplo concreto de ayer. San Martín Meta. Seguramente, lo averiguan ustedes por ahí, ganó no. En el Meta ganó no, de pronto en San Martín Meta ganó no. Ayer, tanto los del no como los votantes del sí, como la mayoría que eran los abstencionistas, estaban en la calle, en San Martín Meta. ¿Y qué estaban pidiendo? Que no les metan el fracking en la explotación petrolera, porque le van a acabar el agua con la que viven. Ahí tiene usted la gran diferencia entre una sociedad refrendadora a la que se le invita a votar por una paz chiquita y lo que pasa versus la misma sociedad con las mismas personas cuando se le invita a decidir su territorio y su destino. ¿Dónde está la paz? Yo pienso que la paz está en la segunda opción. Y eso significa dotar a la sociedad de poder constituyente. Este es el momento. Así a Santos no le gusta hablar de las reformas sociales que se necesitan en la sociedad. Uribe ni las menciona. Además, fueron juntos a hacer las contrarreformas que motivaron la violencia en Colombia, parte de la violencia en Colombia. ¿Por qué este no es el momento político adecuado para que se permita a la sociedad como poder constituyente hablar de las reformas que son imprescindibles, fundamentales, como diría la Gómez Hurtado, para convivir en paz? No es elevarse, este es el momento de elevar las luces. Si no se elevan las luces, fracasamos. Y una paz chiquita, lo único que trae es una guerra. Entonces voy a tratar de explicar un par de minutos. Yo lo que pienso es que el 2 de octubre fracasó algo y que hay que aceptarlo. No se clarifica después en el país, nos decimos mentiras, no vamos a encontrar las soluciones. El 2 de octubre fracasó unos acuerdos de paz que tenían que ver con desmovilizar una guerrilla importante. Yo apoyé eso, pero se vendieron con la paz. Dar desconfianza provocó en la sociedad colombiana que no votó. Eso fracasó. Entonces tenemos que poner las cosas como son. Entonces, hay que hacer unos acuerdos para desmovilizar a las FARC, que se convierta en un partido político, y al mismo tiempo hay que discutir cómo la sociedad colombiana no puede. Las reformas que son prescindibles para que la convivencia social sea posible. Y eso en la historia en otros países le puede dar con claridad, pero si eso no lo hacemos, nada estamos desmovilizando a los FARC, porque le estamos condenando a ser asesinados. Si la paz no se va construyendo concomitantemente, el esfuerzo pequeño se vuelve un problema. Porque el 2 de octubre ocurre una segunda usurpación, y es que la población votó contra los acuerdos, mayoritariamente. Esa es la realidad. Pero no votó por qué tipo de nuevo acuerdo se tiene que hacer, porque no se lo permite. Es decir, toda la problemática planteada por el expresidente Uribe acerca de los tenedores de tierra de buena fe deben permanecer con la tierra, así esta tierra haya sido un despojo de los campesinos, o
los militares no tienen que ir al tribunal especial porque en la justicia ordinaria pueden tener un mejor tratamiento. Todo eso es una usurpación. La gente que votó por el no votó por eso. Porque no se le preguntó eso. Se hizo solo una pregunta. Y así no nos gusta a nosotros, yo voté por el sí. Lo cierto es que la mayoría dijo que esos acuerdos de La Habana no van a. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Usted qué propone? Claudia López tiene una propuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos las luces, nos vamos a una muy directa conversación sobre cómo me parece a mí que debería ser el acuerdo mejor. Eso es el laberinto, sin que la señora del laberinto, Ariadna, pueda votar el hilo que nos saque el laberinto. O por ahí podemos perder 5 años sobre el tal mejor acuerdo. Lo único que estamos haciendo es un ejercicio intelectual muy valioso, pero volátil. Lo que tenemos que hacer es plantear el escenario por fuera del laberinto, con todo lo que sea. Es decir, invitarnos a ese laberinto sin que exista Ariadna que nos vote el hilo famoso que nos podía sacar del laberinto, es perdernos en un laberinto sin solución, porque los voceros del no, los ciudadanos del no, sino sus líderes, no quieren un acuerdo de paz. Y esa es la realidad en su mayoría de los líderes. ¿Por qué? Porque hay un almendrón que está allí que es el que hay que resolver de otra manera. Ese almendrón tiene que ver con la tierra, la posesión de la tierra, tiene que ver con la verdad, no con el tipo de justicia, sino con la verdad, que es fundamental para una reconciliación, y tiene que ver con algo que no estamos de acuerdo. Y que ellos, tanto los del sí como los del no, niegan la necesidad de discutir ya las reformas sociales que nos lleven a remover las condiciones que nos llevan a la violencia, que no pertenecen a la falda del Estado, sino que están en la sociedad y que tienen que ver con otros temas que no estamos a puertas de la mano. Si nos salimos del escenario del laberinto, que es la oportunidad que nos da la victoria de Dios, es decir, vale, ya ganaron. Esos 4 años se perdieron. Esa es la realidad. Hay una implicación. Doctor, pero usted no puede. Pero déjame terminar. No, pero quiero preguntar, ¿por qué no? Es para ir completando. ¿Usted no cree que esos 4 años y los 2 anteriores de negociaciones previas, clandestinas, o por lo menos no hechas públicas, no hay un acumulado político que vale la pena capitalizar, así sea para tirar el hilo más hacia adelante? Es decir, se puede hacer borrón y cuenta nueva cuando por primera vez un grupo armado como la FARC acepta dejar las armas, dice que está dentro del marco, acepta la Constitución, digamos, hay unos, su discurso agrario cambia completamente, porque si uno mira el punto agrario, pues cualquier país civilizado, y por eso se lleva perdiendo 50 años. Si eso es lógico, si eso es lo más socialdemócrata, diría yo, entonces, ¿cómo salir de ese laberinto sin echar a la caneca 4 años de una acumulado político? En el 91, creo que me invitaron fue quizás por eso. En 1989, nosotros duramos 8 meses, 9 meses en el municipio y duramos en el municipio. Hicimos como 40 o 50 páginas de un acuerdo que nadie recuerda. Incluso es difícil de encontrar. ¿Sabe qué pasó con ese acuerdo? Se cayó en el Congreso de la República. El acuerdo tenía que ser presentado como una ley para citar un referéndum. Se nos olvidó la historia. Y las mayorías que están en manos de la mayoría del Congreso de la República de 1989, de acuerdo a Marta Catalina y sus voceras, hundieron. Y por eso creo que el ministro del Interior tuvo que renunciar, que no se me hablemos. ¿Y qué pasó? Eso era tan dramático. Bueno, sí, porque la historia no se puede repetir. ¿Qué pasó? Eso fueron 8 meses de trabajo ya. Yo era un joven de 30 años, 29.
Pero lo que pasó para solucionar el impasse, y el acuerdo tenía que ver con un dato más de reforma social y de acceso a la actividad política que hoy el acuerdo con el Estado. Lo que pasó es que se cambió completamente el escenario. Es como mover la mesa, esta mesa no sirvió. Entonces hay que construir otro escenario diferente. Pizarro vino con orden de captura a Bogotá en otros tiempos. Su popularidad impedía que pudieran preso. Y se reunió con el presidente Benito a finales de abril de 1990. Fue el último acto público que hizo, después no mataron. Y firmó un papel de 3 cuartillas que decía que lo que había que buscar era una asamblea nacional constituyente para hacer un acuerdo de paz. Y Barco firmó ese papel. Y murió Pizarro en el barco de vuestro presidente, pero el proceso político colombiano llevó, mataron a todos los candidatos presidenciales alternativos, decentes que había en el país, etc. La crisis generada llevó, y el mismo proceso de paz en crisis del 2019 llevó a una asamblea nacional constituyente. Y esa constitución de la que hoy se habla tanto es el Tratado de Paz. Que, y aquí, porque es que no se trata de que imitemos. La Constitución del 91 permitió la desmovilización pacífica del M19, LPL, el Islam, etc. Pero en la década de los 90 se generó una guerra peor, una violencia peor que la que había antes del 91. El genocidio, los paramilitares, las masacres. 200.000 muertos, en todo 60.000 desaparecidos. Unas élites locales territoriales no dejaron aplicar la Constitución del 91 y se aliaron con el narcotráfico para hundir Tanzania. Y por eso es que a mí me aterra un poco el que ya ha pasado por esa historia. Tratemos de mirar este asunto de la misma manera, como lo miramos en el. Me equivoco si deduzco de todos sus planteamientos que usted lo que está planteando como nueva asamblea es una constituyente. No, antes que nada, tenemos que reconocer que en el 2 de octubre ocurrió una derrota política. Es el presidente Santos, es de quien votamos por el sí, es de quien trabajaron los acuerdos de desmovilización. Esa es una derrota política. ¿Por qué? Porque se puede escribir al mismo de eso, pero es la realidad. Que da una oportunidad, que los que ganaron no dijeron qué tipo de acuerdo, pero él no se expresó eso. Lo que hace Uribe hoy es usurpar ese electorado. Da una oportunidad que debería comenzar, porque nosotros aceptábamos que quien tiene la posibilidad de resolver el problema es la sociedad. Y que eso, para ponerlo en términos concretos, como le gusta a la doctora López, no discursivos puramente, eso se expresa en poder constituyente. O sea que sí, usted ya. El poder constituyente, pues, tú le diste el nombre de búsqueda de soberanía popular. Eso no necesariamente es una asamblea nacional constituyente como el 91, ojo. Sí. Pero dotar de poder constituyente a la sociedad, dotarla de poder de decisión. Y te voy a poner un ejemplo concreto de ayer. San Martín Meta. Seguramente lo abrimos ustedes por ahí. Ganó no. En el Meta ganó no, de pronto en San Martín Meta ganó no. Ayer, tanto los del no como los votantes del sí, como la mayoría que eran los abstencionistas, estaban en la calle. En San Martín Meta. ¿Y qué estaban pidiendo? Que no les metan un fracking en la explotación petrolera, porque le van a acabar el agua con la que viven. Ahí tiene usted la gran diferencia entre una sociedad refrendadora a la que se le invita a votar por una paz chiquita y lo que pasa versus la misma sociedad por las mismas personas cuando se le invita a decidir su territorio y su destino. ¿Dónde está la paz? Porque eso de la paz está en la segunda opción. Y eso significa dotar a la sociedad de poder constituyente. Este es el momento. Así a Santos no le gusta hablar de las reformas sociales que se necesitan en la sociedad. Uribe ni las menciona.
Además, fueron juntos a hacer las contrarreformas que motivaron la violencia en Colombia, parte de la violencia en Colombia. ¿Por qué este no es el momento político adecuado para que se permita a la sociedad como poder constituyente hablar de las reformas que son imprescindibles, fundamentales, como diría Laurence Hurtado, para convivir más?